Yo y mi Padre somos uno. Primera parte. Yo y mi Padre somos uno. Juan 10:30. Amados hermanos, paz en Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote. Hoy vamos a iniciar con una primera parte de una explicación del texto de San Juan capítulo 14. Vamos a analizar todo el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, lo cual nos llevará varias grabaciones, varias predicaciones para poder explicar versículo a versículo, de ser posible, la mayoría de las palabras. Pero, ¿por qué? Si vamos a analizar San Juan capítulo 14, ¿por qué iniciamos citando Juan 10:30? Yo y mi Padre somos uno. Vamos a iniciar por el final. Vamos a iniciar con la conclusión de este estudio del capítulo 14 de San Juan. La conclusión de este estudio es obvia. Jesús, nuestro Señor y Salvador, es uno con el Padre. Espero que el estudio dé luz sobre este bello capítulo y nos ayude a entender que no hay dos dioses, tres dioses, solamente hay un Dios verdadero. Escucha Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Deuteronomio 6:4. De lo contrario, de nada servirá esta serie de predicaciones. El Padre y Jesús no son dos, son uno. Pero lo iremos analizando poco a poco. Ahora sí, amados hermanos, iniciemos con el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. El versículo 1 dice: No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. ¿Quién es Dios? Dios es espíritu, como dice Juan 4:24, y Dios, como ya vimos, solo es uno. Dios es el creador de todo lo que hay, es el soberano de todo lo que hay. Pero analiza lo que dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Aleluya por eso, hermanos. Creer en Dios es sinónimo de creer en Cristo, en Jesús, porque Jesús es Dios, porque Jesús es el Dios verdadero. No es un Dios, no es un segundo Dios, es el único Dios verdadero. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. El versículo 2 dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Versículo 3: y si voy a prepararles lugar, regresaré y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Aquí se refiere al reino celestial, ese lugar donde el Altísimo tiene su morada. El versículo 4 dice: ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. ¿Cómo es posible que lo conozcan? ¿A cuál camino se refería? Esta misma pregunta es la que hace el apóstol Santo Tomás. Le dijo: Señor nuestro, ignoramos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos conocer el camino? Creo que el apóstol no estaba poniendo atención, porque en realidad nuestro divino Salvador le acaba de explicar a dónde van: a la casa de mi Padre, a prepararles un lugar. ¿Y dónde está la casa del Padre Celestial? Pues en el cielo, amados hermanos. ¿Cómo saber cuál es el camino? Solo hay un camino
a la casa del Padre Celestial. Solo hay un camino al trono de gracia. Solo hay un camino para llegar a Dios. Jesús le contestó en el versículo 6: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino solo por medio de mí. Primero que todo, las tres afirmaciones están en singular. Yo soy el camino. No dice uno de los caminos, es el único camino. La verdad, la única, no una de tantas. Y la vida. Nadie viene a mi Padre sino solo por medio de mí. La mayoría de los cristianos citan mal este texto y lo citan de la siguiente manera: nadie va al Padre. Pero el texto original no dice nadie va, dice nadie viene a mi Padre. ¿Por qué? Porque el Padre mora en el Hijo y el Hijo mora en el Padre. Porque el Padre y Él son uno. Juan 10:30. Analiza lo que te estoy diciendo, amado hermano. Jesús dijo, nadie viene a mi Padre, porque el Padre estaba en Él y Él estaba en el Padre. El versículo 7 dice, si ustedes me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Por qué razón conocer a Jesús es conocer al Padre? ¿Por qué razón ver a Jesús es sinónimo de ver al Hijo, de ver al Padre? Porque Jesús es el Padre. Jesús es el único Dios verdadero. Porque Jesús es la manifestación de Dios en la carne. Le dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, Señor nuestro. Jesús le dijo, he estado con ustedes todo este tiempo y no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por cuenta propia, sino que mi Padre que mora en mí, Él realiza estas obras. Repito, he estado con ustedes todo este tiempo y no me has conocido, Felipe. Recuerda, hermano, que el apóstol está pidiendo ver al Padre, y la respuesta del Salvador es, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ve a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por cuenta propia, sino que mi Padre que mora en mí, Él realiza estas obras. Crean que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí. Y si no, crean al menos por las obras. Qué bello texto. Crean que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí. Versículo 12 dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Esta parte, este versículo, causa dificultad a algunos. ¿Por qué razón? Porque dicen, a ver, ¿cómo es posible que el Padre esté en él y luego hable de ir a donde está el Padre? Recordemos que Jesucristo tiene dos naturalezas. Es verdadero hombre y es verdadero Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que en la naturaleza humana está Dios y que al ascender a los cielos
iría al encuentro de la plenitud de la divinidad. Esto no hay que confundir, hermanos, con la realidad de que Jesús es Dios. En Colosenses 2:9 dice que en Cristo estaba la plenitud de la divinidad. Entonces, bueno, recordemos que Dios está en todas partes. Así como estaba en el cuerpo de Jesús, asimismo estaba en todas partes. Cuando Jesús habla de ascender, de ir con el Padre, se refiere a habitar en el reino celestial, en esa expresión plena de divinidad. No se refiere a que no es Dios, o que el Padre y Él son dos, ya que solamente hay un Dios verdadero. El versículo 13 dice, y lo que pidan en mi nombre, les concederé, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Analiza esto, hermano. El que responde las oraciones es el Hijo. Pero, ¿a quién dirigimos las oraciones? Solo y exclusivamente a Dios. Y si Jesús dice que Él es el que responde las oraciones que hagamos en su nombre, significa que Él es Dios. Pero también dice en ese versículo que esto es para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Cuando hablamos de el Hijo, nos referimos a la manifestación en la carne de Dios. Cuando hablamos del Padre, nos referimos a la divinidad pura en espíritu que habita en el cielo. Versículo 14 dice, si me piden en mi nombre, yo lo concederé. Si me aman, guarden mis mandamientos. Recordemos que los mandamientos fueron dados por Dios en el Horeb. De eso no hay la menor duda. Pero aquí el Señor Jesús dice, mis mandamientos. Versículo 16, y yo intercederé ante mi Padre y les daré otro ayudador para que esté para siempre con ustedes. El primer ayudador, otras versiones dicen consolador, intercesor, es Jesús mismo. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni lo ha conocido. Pero ustedes lo conocen porque habita con ustedes y está en ustedes, está con ustedes. Sabemos que el día de Pentecostés, los primeros apóstoles, los discípulos, recibieron al Espíritu Santo. Pero aquí dice nuestro Señor Jesús que el Espíritu Santo ya habita con ellos y está con ellos. ¿Quién es el que habitaba con ellos? ¿Quién estaba con ellos? Jesús. Es la misma expresión, la misma idea que en Juan 10:30. El Padre y yo somos uno. Pero aquí es como si Él afirmara, el Espíritu Santo y yo somos uno. Porque se está hablando que ese Espíritu Santo ya está con ellos, ya lo conocen. El versículo 18 dice, no los dejaré huérfanos, sino que dentro de poco vendré a ustedes. El que deja huérfanos cuando se va es el Padre. Aquí Jesús dice, no los dejaré huérfanos, como una forma de decir que Él es el Padre. El versículo 19 dice, y el mundo no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Si queda duda de algo, es de la completa ignorancia bíblica de la gente. ¿Cómo es posible que, teniendo textos tan claros, duden de la divinidad de Cristo?
¿Cómo es posible? Esa duda es difícil de comprender. ¿Cómo es posible? Porque la Escritura es clara. En aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Cómo Cristo podía estar en los apóstoles a menos que fuera Dios? El versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Date cuenta que vuelve a decir mis mandamientos. En el versículo 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, ¿por qué te mostrarás a nosotros y no al mundo, mi Señor? Jesús le contestó y dijo, el que me ama guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Pero el que no me ama no guarda mi palabra, y esta palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Esas cosas les he declarado estando con ustedes. ¿Cómo es posible que si solo hay un Dios y Cristo es Dios, diga que el Padre lo ha enviado? Recordemos que el que está hablando en ese momento es la naturaleza humana. Como tal, es enviado del Padre. En el siguiente versículo dice, estas cosas les he declarado estando con ustedes, pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Analiza esto. El Espíritu Santo solamente va a repetir, a recordar las mismas palabras, las mismas enseñanzas que nuestro Salvador Jesucristo dijo. ¿Por qué? El Padre y Jesús son uno, Jesús y el Espíritu son uno. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como la da el mundo. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Escucharon que les dije, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se hubieran regocijado, porque voy a mi Padre, porque mi Padre es mayor que yo. Aquí está hablando de la naturaleza humana, ¿sí? Hemos visto otros versículos a lo largo de este capítulo donde se habla de su divinidad, de su igualdad, que es el que responde a oraciones, el que está en todas partes, el que habita con el Padre, el que habita con los discípulos. A eso se refiere cuando dice el Padre es mayor que yo. He aquí, ahora se los he dicho antes de que acontezca, para que cuando acontezca, crean. De ahora en adelante no hablaré mucho con ustedes, porque el gobernante del mundo viene, pero no tiene nada en mí. Pero para que el mundo entienda que amo a mi Padre, y que conforme mi Padre me ordenó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Este fue, amados hermanos, la lectura y una interpretación muy superficial del Evangelio según San Juan, capítulo 14. En los próximos días vamos a ir explicando a fondo cada expresión, cada palabra. Citaremos a algunos cristianos notables, utilizaremos los textos originales en arameo y en griego, y juntos podremos profundizar en este bello tesoro que es la palabra de Dios. Jesucristo no es el segundo de nada, ni el tercero. Jesucristo es el primero y el último, el alfa y la omega, el alef y la tau. Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Jesucristo es y será siempre el único Señor, el único Salvador, el único Dios verdadero. Jesucristo y el Padre son uno. El Espíritu y Jesucristo son uno. ¿Por qué? Shema Israel, escucha Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad.
Escucha Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Deuteronomio 6:4. Lo mismo, amados hermanos, dijo nuestro divino Salvador en San Marcos, capítulo 12, versículo 29. Y Jesús le contestó: el más grande de todos los mandamientos es: escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. No te dejes engañar por aquellas sectas que niegan la divinidad del Salvador, por aquellos que niegan que es la manifestación de Dios hecha carne. 1 Timoteo 3:16. No te dejes engañar por aquellos que dicen que no es Dios, porque en Cristo habita la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9. Porque en Cristo estaba Dios. 2 Corintios 5:19. Porque Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Tito 2:13. Porque Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 19:16. Porque Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre. Hebreos capítulo 1 versículos 2 y 3. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Dios. Juan 20:28. Que el Señor Jesucristo, amado hermano, te guarde, te bendiga, te proteja y te conceda la gracia y la dicha de entender esta verdad revelada. El Padre y Él son uno. Las divinas escrituras no mienten. Una vez que hayas entendido este texto de la Escritura, te invito, amado hermano, que la prediques a aquellos que viven en ignorancia. Que el Señor Jesucristo te bendiga hoy y siempre. Amén.